Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Qué alegría verles, qué alegría estar con ustedes un domingo más. Qué rico poder estar compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido un buen 18, unas buenas fiestas y que hayan podido disfrutar. Amén. La palabra dice que el Señor nos provee para que disfrutemos. Amén. Pero siempre con orden. Amén. Y decencia, dice también la palabra. Amén. Así que qué rico que hayan podido tener un buen tiempo. Hoy vamos a seguir ministrando acerca de nuestra serie que estamos hablando de la iglesia. Y hoy día tengo un mensaje muy especial que creo que va a ministrarnos a todos. Yo creo que va a ser también restaurador para otros y también nos va a dar directrices como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y este tema se introdujo la semana pasada por lo que estuvimos ministrando acerca de la presencia del Señor en medio de su iglesia. Amén. Y mientras yo les explicaba esto con la palabra, vimos que una de las cosas que el Señor manda o instruye que ocurra en la iglesia es que haya disciplina. Amén. Y de eso vamos a hablar hoy día, de la disciplina en la iglesia. Amén. Así que hoy día se van a ir todos disciplinados de acá. No, bravo. Se me olvidó saludar a todos nuestros amados que están viendo la transmisión. Mis amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor sea ordenándolo todo para que puedan estar prontamente acá con nosotros. Recuerden que esto es una bendición, el que puedan estar ahí conectados, viéndonos en cualquier parte, pero hay una instrucción clara del Señor de que estemos reunidos, así que hagan los esfuerzos necesarios para que puedan estar congregados acá con nosotros. Amén. Así que bueno, vamos a hablar de esto, de la disciplina en la iglesia. Disciplina en la iglesia, amor que corrige y verdad que restaura. Amén. Amor, la disciplina es algo que es necesario en nuestra vida en general. Amén. La disciplina es necesaria. Sin disciplina se vuelve todo un desastre. Amén. ¿O no amén? Amén. La disciplina es necesaria. Y vamos a ver con la palabra que el Señor también nos instruye a que dentro de la iglesia haya disciplina. Pero esto tiene que hacerse correctamente. Amén. Porque los cómo siempre importan. ¿Sí? ¿Entiende? El cómo se hacen las cosas siempre importan. Y uno de los deseos que yo tengo en mi corazón es que hoy día podamos entender que la disciplina eclesial, la disciplina en la iglesia, es una expresión del amor de Dios. Amén. La palabra nos dice que la disciplina es una expresión de amor. Aquel que disciplina, ama. O al contrario, el que no disciplina, no ama. Y esto lo entendemos con toda facilidad cuando pensamos en los hijos. ¿Sí? Los hijos requieren disciplina. Y todos los que hemos tenido la dicha de ser padres sabemos que en última instancia, cuando hay disciplina, nos duele más a nosotros que al niño, ¿verdad? Pero es necesario, porque la disciplina lo forma. De ahí que la palabra en hebreo va a decir que aquel que no disciplina, no ama. ¿Amén? ¿Me entienden? La cuestión es que la disciplina no tiene que ser entendida como castigo, como algo punitivo, sino como una corrección redentora. Una corrección que nos forma, una corrección que tiene como fin que nos vayamos acercando cada vez más a la imagen del Hijo. ¿Sí? Tiene como fin que también el hermano a quien se disciplina sea restaurado y también preservar la pureza de la iglesia. ¿Amén? Por lo tanto, tenemos que recuperar el valor de la disciplina como parte del diseño de la corporalidad, del cuerpo de Cristo, pero siempre bajo la autoridad de la palabra y no de alguien en particular. ¿Amén? Normalmente cuando hablamos de disciplina, ¿sí?
nuestra mente piensa en disciplina y amor como agua y aceite, ¿verdad? Cosas que nunca se van a mezclar, que no se van a juntar, ¿verdad? Se mantiene ahí aparte. Pero como ya les decía, lejos está de eso. La disciplina es una acción de amor. Mira, piénsalo así. Yo siempre les digo esto, y no sé si alguien alguna vez ha hecho el ejercicio. Pero toma tu Biblia y lee los evangelios y busca la interacción que tiene Jesús con sus discípulos, ¿sí? No es necesario que leas todo, sino que anda buscando dónde está la interacción de Jesús con sus discípulos. Y ve qué vas a encontrar. Ve qué vas a encontrar. Te voy a dar un spoiler, pero tú puedes verlo con más detalle. En la mayoría de los casos donde hay interacción de Jesús con sus discípulos, el Señor los está disciplinando. El Señor los está reprendiendo. Y aquí te voy a soltar una perlita, un principio. Aquel que no acepta ser disciplinado no puede ser un discípulo. Aquel que no acepta ser disciplinado no puede ser un discípulo. Después de leer, hacer ese ejercicio, tú te haces un autoexamen y medita, ¿podría haber sido yo un discípulo del Señor? Cuando veas esas interacciones de Jesús con los discípulos. Y no te digo que vas a encontrar que Jesús era un déspota ni nada de eso, pero los disciplinaba, los reprendía, pero los amaba. Después comía con ellos, dormían todos ahí achoclonados, todos zapatotados, iban, los seguían, pero cuando era necesario, el Señor los reprendía. Cuando su ímpetu se excedía como el buen amigo Pedro, el Señor, ¿qué hacía? Lo reprendía. Cuando después de escuchar y escuchar la palabra, escuchar los misterios que le revelaban y aún no actuaban con esa actitud de fe esperada, ¿qué le decía el Señor? Hombres de poca fe. Imagínate, el Señor va y te dice la cara. Hombre de poca fe. Te vas. Te hubiese ido de la iglesia el Señor, amado. Pero eso es el valor que tienen. Vamos a ver ese valor que tienen los discípulos. ¿Sí? Que a pesar de esa instrucción, que a pesar de la reprensión, que a pesar de la disciplina, perseveraron. Perseveraron. Después lo dejaron. Pero se arrepintieron y se volvieron. Y siguieron avanzando. Amén. Por eso recuerda, si no se acepta la disciplina, no se puede ser un discípulo. No se puede. Y el Señor nos manda a ser discípulos. A ser y hacer discípulos. Amén. Te voy a decir otra cosa más, otra perlita. La disciplina no es algo que te tiene que gustar, porque ya la palabra dice que a nadie le gusta. Lo vamos a leer en Hebreos. A nadie le gusta que lo disciplinen. ¿Sí? A nadie. Y es otra cosa que entendemos desde niños. Desde que somos niños no nos gusta que nos disciplinen. No nos gusta. Y nunca nos va a gustar. A nadie. La cuestión no es que nos guste o no la disciplina. El tema es que la madurez nos tiene que llevar a aceptarla. No que nos guste. Es imposible. Nunca te va a gustar. Jamás. Pero tienes que saber aceptarla. A tomarla. A saber tomar el trago amargo de la disciplina, pero que luego trae una recompensa que trae gozo. Amén. Este sermón está muy bueno. Van a aprender mucho hoy día. Entonces la disciplina, lo que tenemos que entender es que es una herramienta dada por Dios para manifestar
el amor. Y vamos a partir donde dejamos la semana pasada. Vamos a leer Mateo 18. Vamos allá. Mateo 18, que ya la semana pasada les expliqué que este es un texto que habla acerca de la iglesia, ¿sí? No podemos sacar este texto del contexto de la iglesia como una iglesia local. Ahora miren, vamos a leer los versos y les voy a mostrar por qué es evidente. Y de ninguna manera podríamos pensar que este texto nos habla acerca de la iglesia en su totalidad, porque no tendría ni un sentido. Y sabemos que este texto muchas veces nos muestra cosas sobrenaturales, pero no irracionales, ¿sí? Es decir, el texto está diciendo algo con sentido. ¿Amén? Entonces, estamos en Mateo 18, voy a leer desde el 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. El Señor no ordena una disciplina que es impulsiva y que es punitiva, sino un camino de misericordia y verdad. Amén. A lo que apela esta parte, esta tercera etapa, no es un acto de humillación pública, sino una instancia en la que la comunidad entera participa con clamor, con oración y con exhortación. ¿Sí? Que se le diga a la iglesia lo que está pasando después de haber agotado esas otras 2 instancias, no es para que se enteren, no es para hacerles saber, sino para que la iglesia en su totalidad colabore en la restauración. ¿Se entiende? Porque es tarea de la iglesia restaurar al hermano. Entonces hubo una primera instancia a solas, una segunda, y después se le comunica a la iglesia, pero no para que la iglesia lo apedree, no para que la iglesia nuevo lo fune, es para que la iglesia le ayude a la restauración, para que colaboren con eso, ¿sí? Toda la congregación apela al corazón del que persiste en el pecado. ¿Para qué? Para buscar su restauración. Y aquí podemos recordar lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6. En el 1 dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, les tenía gran fe el apóstol Pablo, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Ves? ¿Cuál es el llamado? Entonces, a que la iglesia colabore, pero no con un ánimo de juicio, sino de restauración. Porque como dice el apóstol Pablo, esto tiene que ser hecho con mansedumbre, con amor, porque todos estamos expuestos a caer. Amén. Y si alguna vez nos toca caer, vamos a esperar que haya ese mismo grado de misericordia y amor. Amén. Entonces esto es importante, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y ojo que Pablo acá le está hablando a la iglesia. Por eso dice hermanos, no dice ancianos. Ustedes, si sorprenden algo, no dice hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Lo que se está buscando es siempre la restauración. La restauración. ¿Amén? Es necesaria. Entonces estas 3
fases de la disciplina están siempre buscando eso. Que el hermano se arrepienta y vuelva al Señor. Y vuelva al Señor. Y la disciplina, amados, tiene un doble propósito. Como dice el verso 15 aquí en Mateo, el primero es ganar a tu hermano. Ganar a tu hermano. ¿Y qué entendemos por ganar a tu hermano? Restaurarle. Que se restaure. Que vuelva. Que se incorpore. Mira, el pecado, porque ninguno de nosotros está libre del pecado. Estamos todos caminando en esta santificación progresiva. Amén. Pero evidentemente se espera de nosotros que vayamos avanzando en esto. ¿Sí? Después le voy a mostrar con un texto en Corintios a qué se refiere esto. Vamos, estamos todos ahí. Entonces, lo que nosotros anhelamos es que cuando el hermano peca o alguien peca, el pecado siempre tiene un síntoma o una acción delante de Dios y también, bueno, en una primera instancia, delante de Dios y también de la comunidad, que es apartarse, alejarse. ¿Sí? ¿Por qué? Por ese sentimiento de poco digno. ¿Se acuerdan? Eso lo vemos con toda claridad desde el principio. Es lo que hace Adán y la mujer cuando pecan. ¿Qué es lo que hacen? Se esconden. ¿Sí? Y tapan, ¿verdad? Como sus ojos fueron abiertos para el bien y el mal, tapan su vergüenza. Entonces es lo primero que pasa. Por eso requiere de experimentarse de esta restauración, para que reciba de la misericordia del Señor a través de la misma iglesia. Sabiendo que, de nuevo, nos tenemos que considerar a nosotros mismos, no sea que alguno de nosotros también sea tentado. ¿Amén? Entonces, restaurar al hermano. ¿Sí? La disciplina, de nuevo, no es un castigo, sino un llamado al arrepentimiento y a la reconciliación. Es un acto de gracia. Lo dice Hebreos 12:6. ¿Sí? Dios corrige a quien ama. Amados, si no hay corrección, si no hay disciplina, no hay amor tampoco. No hay amor. Yo sé que este tema puede ser espinoso, pero es necesario. Porque necesitamos la disciplina. La disciplina nos hace crecer, nos hace madurar. La disciplina es la que nos forma. Y te lo voy a decir de nuevo, no nos tiene que gustar, la tenemos que saber aceptar. Amén. Cuando hay disciplina, amados, normalmente, por eso les digo, cuando hay disciplina normalmente, mira, porque si yo les pregunto, ¿todos entienden que tienen que aceptar la disciplina? Todos van a decir amén. Pero cuando te disciplinen, no vas a decir amén. Probablemente. ¿Ves? Es como cada cosa que aprendemos. Es hasta que llega ese momento donde el corazón es realmente probado. Como yo les digo siempre, esto es como la fe. Cuando estamos todos arriba de la ola, todos tenemos fe. Cuando estamos todos sanos, todos creemos que el Señor sana. Cuando nos está yendo bien en el trabajo, todos creemos que el Señor prospera. Cuando nos está yendo bien, todos creemos que Dios es bueno. Pero es justamente en el otro lado donde realmente nuestro corazón es probado. Amén. Y es lo mismo ahora. Todos decimos, ¿aceptamos la disciplina? Sí. Pero cuando nos disciplinan, no hay amor en esta iglesia. Me voy a una iglesia donde hay amor. ¿Y qué es lo que malamente hemos entendido como amor ahora, en estos tiempos contemporáneos? Donde no se habla de esto. Donde todo es un amor distorsionado. Donde la disciplina es mala. Y por supuesto hay una mala forma de hacerlo, como ya les expliqué que era una mala práctica. Pero la disciplina es necesaria, amados. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando acerca de la iglesia, y en la iglesia tiene que haber disciplina también. ¿Amén? Dios corrige al que ama. ¿Y cuál es hay otro propósito? Porque hay un doble propósito en la disciplina.
El segundo, según el texto, es proteger los límites del reino. Proteger los límites del reino. ¿Y en qué vemos esto? La parte final del verso 17 dice: dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esta instrucción no refleja desprecio, sino una declaración eclesial de que esa conducta no corresponde a la fe que profesa. ¿Ves? Es una tercera instancia. Te dicen a solas: hermano, delante del Señor eso está mal. Ya, va y lo hace de nuevo. Vas con uno, dos. Hermano, eso que estás haciendo delante del Señor está mal. Ya, va y lo hace. Se lo dices a la iglesia. Y la iglesia empieza a colaborar. Y de distintas formas dicen: hermano, eso que estás haciendo delante del Señor está mal. Lo hace. ¿Qué te está mostrando con eso? Que asiste a la iglesia, pero no quiere atender las palabras del Señor. No quiere atender las palabras del Señor. No quiere entregarle el corazón al Señor. Porque ahí es donde tenemos un tema, ¿ves? Hablamos de Jesús como el Señor y muchas veces no le tomamos el peso de lo que significa el señorío. Entonces, si Jesús es el Señor, el Kyrios, mi vida le pertenece. Entonces, si en una, dos y en tres instancias no quiero atender la palabra, porque es disciplina eclesial, no estamos hablando de algo que me gusta a mí, ¿verdad? Es algo que atenta contra la palabra del Señor, contra su iglesia. Entonces, te está mostrando con sus actos que no hay una correspondencia entre su actuar y la fe que profesa. Y ahí tenemos un problema. Por eso este acto, hoy día podríamos decir, en vez de decirle tenle por gentil y publicano, hoy día diríamos: es un mundano. Tenle por mundano. No le tengas por creyente. Porque ese es el marco para un judío. Para los judíos, un gentil y un publicano era un perro, man. Así. Por eso, en el contexto judío del primer siglo, eso, tenerlo por gentil y publicano, es tenerlo por lo peor. Pues entonces, este acto protege a la iglesia, amados. ¿De qué? De confusión doctrinal, de desorden moral, de falsos testimonios dentro del cuerpo. Esta es una cuestión importante, amados. No todos los miembros visibles en la comunidad son parte del reino. Por eso hay gente que va, que escucha, pero luego, como dice la parábola del sembrador, en aquellos que no hubo raíz, se van, se pierden, son tentados y no quieren atender la palabra. ¿Sí? Entonces, la disciplina que hace ayuda a trazar los límites entre la membresía visible y la realidad espiritual. ¿Por qué? Porque, como les decía, en esta santidad progresiva yo voy conociendo al Señor y mi vida y mi corazón efectivamente son transformados. De ahí que no venimos solo a hacer vida social, sino a atender las palabras del Señor. En la medida en que yo voy creciendo en el conocimiento del Hijo, yo voy viendo una transformación en mi corazón. Recuerden, así es como nos vamos despojando del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo. Entonces, ¿cómo dejamos aquellas cosas? Así, conociendo al Señor, buscando al Señor. Entonces, ¿qué hace la disciplina? Hacernos despertar. Hacernos despertar. Esto que estoy haciendo está mal. No está mal porque a ellos no les guste como comunidad, está mal porque delante del Señor está mal. Ese es el tema. Porque esta disciplina no es que no tiene que ver con si usas el pelo largo, el pelo corto, o si usas la falda hasta, no sé, hasta la canilla. Siempre venga vestido decente, pero no tiene que ver con eso, ¿entiendes? Sino con cosas que dañan. Mira, otra perlita que muchas veces se malentiende. Lo que daña a la iglesia y lo que daña el cuerpo no es la disciplina, es el pecado.
¿Ves? Por eso hablamos tanto de la corporalidad. Si nosotros no entendemos que el pecado dentro de la iglesia daña el cuerpo, jamás vamos a entender esto. El pecado dentro de la iglesia daña el cuerpo. Amados, hay comunidades que se han dividido por ocultar cosas, por ocultar pecados. Es el pecado el que daña el cuerpo, el que daña las comunidades. Por eso la disciplina es necesaria, porque mantiene la salud de la comunidad. ¿Amén? Y amados, todos, no, según el texto, todos estamos expuestos a caer, a pecar. Por eso tenemos que saber y entender que la disciplina es una cuestión de amor. Que si yo sé de un hermano que anda en algo malo o en algo que es derechamente pecado, y hago eso, hermano, delante del Señor eso está mal. No, que qué se cree si todos tenemos tejado de vidrio. Hermano, si nos vamos a ir con eso, entonces, ¿qué somos? Por eso, de nuevo, a nadie le gusta, pero tenemos que saber aceptarla. Es necesaria, amados. Es buena. Es buena. Amén. Y yo sé que en muchos casos alguien puede haber pasado por una mala disciplina, pero eso no significa que no es necesaria. Amén. Es muy necesaria. Miren, quiero explicarle otro texto. En Mateo 18:18 dice así: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Sí? Y después, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Como les dije, todos estos versos no los podemos extraer para enseñar cualquier cosa al respecto. Toda esta perícopa, este pedacito, está hablando acerca de la disciplina. Por lo tanto, estos versos, o sea, este verso tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que tenemos que entender de ahí? Estos textos nos están hablando acerca de una autoridad que es entregada a la iglesia, ¿sí? Este texto no es que yo lo tomo y me junto con alguien y empezamos, oye, atemos este otro, atemos acá y desatemos la riqueza. El texto no habla de eso. Está hablando de ¿qué? De la disciplina. Por lo tanto, yo tengo que entender este texto y escudriñar hasta ver qué es lo que me está hablando este verso al respecto. Y lo que habla este verso es autoridad. Cristo confiere autoridad a su iglesia para actuar en su nombre en asuntos de disciplina y restauración. ¿Qué significa eso? Que no va a bajar el Señor visiblemente para decirte, estás pecando. Para eso está el Espíritu Santo, que te convence de pecado, justicia y juicio. Y va a estar en la iglesia también para disciplinarte. Hermano, a solas, en un cafecito, esto delante del Señor está mal. ¿Ves? Es una cuestión de autoridad. Cristo mismo se la entrega a su iglesia para eso. Por lo tanto, pero esta autoridad, esto es importante, no es humana ni jerárquica. ¿Sí? No es que el hermano te esté tratando de poner el pie encima. No es para que te genere algún tipo de chantaje. Es delegada por Cristo al cuerpo reunido bajo su palabra y su espíritu. ¿Entiendes? Aquí hay otra cosa importante, ¿ves? Yo debería esperar que algún tipo de disciplina se dé dentro del contexto de la iglesia. Porque no va a pasar el hermano ofendido, que justamente más encima se fue ofendido de la iglesia porque lo disciplinaron y después quiere andar disciplinando a los demás. Cara dura. Se las dan de maestro y son en verdad neófitos. Esta autoridad es entregada a la iglesia, a una iglesia que se entiende como cuerpo. ¿Ves? Todo esto está en el contexto. Entonces, esto es importante. La disciplina viene ejercida así, con paciencia y sabiduría,
Es una clara expresión de madurez en la iglesia, de madurez espiritual y de un verdadero amor, de un amor fraterno, profundo, porque tú quieres la restauración del hermano. Eso es lo que nos tenemos que preguntar con esto. ¿Qué tanto amamos a nosotros al otro hermano para que realmente queremos que se restaure? Si nos da lo mismo, entonces ¿de qué amor estamos hablando? Porque recuerda esto, la paga del pecado es muerte. Entonces aquel que se va perdido en el pecado va a tener la paga de aquello. Va a tener la paga de aquello. Recuerden, la justicia de Dios es retributiva. Pero esta cuestión es importante, escucha. No ejercer disciplina cuando es necesaria equivale a permitir que el pecado corrompa silenciosamente el cuerpo, comprometiendo la integridad del testimonio cristiano y también la salud espiritual de la comunidad entera. Recuerden, nosotros como iglesia tenemos un llamado a ser discípulos, a ser discípulos. La visión de la iglesia no tiene que ser gente que venga y vaya, que viene a ver el show masivo de los domingos, ¿sí? La super adoración que hicimos y el super canto que nos tocaron el domingo. La canción nueva que le cayó al hermano. Amados, estamos para ser discípulos. Es un problema que tenemos hoy día. Estamos en medio de una generación que se forjó a punta de canciones y cero palabra. Entonces cuando escucha la disciplina se enoja, porque en verdad venía a buscar la canción que iba a tocar su corazón. El discipulado, amados, es lo que tenemos que estar buscando. No hay problema con que cantemos. El Señor mismo, como hablábamos la semana pasada, se une en nuestra alabanza. Pero lo que tenemos que buscar es que la palabra nos forje, que la palabra realmente al escucharla forme y haga crecer esa fe que nos lleva a caminar fielmente con el Señor. Y para eso es necesario que de vez en cuando alguien nos diga, hermano, ponte las pilas. Hermano, congrégate. Hermano, 3 semanas sin venir, congrégate. No, es que el Señor está en mi casa. Hermano, escucha la serie del pastor de la iglesia. Estáis mal. Congrégate. Ven. ¿Ves qué es eso? Eso es amor, amado. No es un ánimo de juicio. Se va a perder. O quizá hay algo que necesitamos saber, qué sé yo. Pero es necesario. Es necesario. Amén. Vamos muy rapidito a 1 Corintios 5. Voy a leer de la NTV. Vamos. Dice, 1 Corintios 5 desde el 1 NTV. Dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Este es Pablo escribiendo a los Corintios. Le llegó a él ahí la información, que en esa iglesia, ¿sí?, estaba pasando esto. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y de vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Este es el apóstol Pablo, hermano. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el Espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús. Sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a este hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Muy pastoral el apóstol Pablo. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. No se dan cuenta,
escucha, de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura quitando ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero este versículo que viene ahora es clave. Escucha lo que dice. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros o estafadores o rinden culto a los ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esta. Entonces, apóstol, ¿de qué estabas hablando? Versículo 11. Lo que quise decir es, 2 puntos, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente, la Reina Valera dice hermano, diciéndose hermano, y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera. Ojo ahí, de nuevo. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia. Y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Clarísimo, ¿no? ¿Habían leído este texto alguna vez antes? El caso aquí es que hay un pecado público y escandaloso en medio de la iglesia de los Corintios, ¿sí? Y el punto es ese, que esta cuestión estaba pasando en la iglesia. Pablo no se escandaliza de que esto pase, sino que pase en la iglesia, ¿sí? Y Pablo se indigna, 1, porque pasa, y 2, porque es tolerado dentro de la comunidad. Y le dice, ustedes se sienten orgullosos cuando deberían sentir vergüenza. No, pero la iglesia está creciendo. Eso estaba pasando en Corintios. Está creciendo, apóstol, la iglesia, mire. Pero se llena así, le dice el apóstol. Se llena de esa forma. ¿Y qué pasaba ahí? Estaban comprometiendo el testimonio del evangelio. No de alguien en particular, del evangelio. ¿Qué es lo que decían después? Esa es la iglesia donde van los fornicarios. Eso es lo que estaba defendiendo Pablo. Esa es la iglesia de los borrachos. Se dicen hermanos, pero son ahí nomás. Eso es lo que estaba diciendo. Por eso Pablo los exhorta con firmeza a actuar con decisión y urgencia. ¿Y qué les dice? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué está haciendo ahí? Advirtiendo sobre el peligro de la contaminación progresiva del pecado, pero no confrontado. Y mira lo que dice. ¿Cuál es la solución? Quitad pues ese perverso de entre vosotros. Es decir, la tercera instancia. ¿Se acuerdan? De Mateo 18, la tercera instancia. Chao, fuera. ¿Por qué? Porque se dice hermano, se dice creyente, pero no atiende la instrucción. No quiere entender lo que es bueno y lo que no es bueno delante del Señor. No quiere entender lo que es justo, no quiere entender lo que es la santidad. Por eso se dice hermano, pero quiere perseverar en eso. No, porque los que nos decimos hermanos le hemos entregado nuestra vida al Señor y queremos que nuestras vidas se ajusten a sus medidas, se ajusten a sus plomadas. Amén. Hoy día alguien con este personaje haría todo lo contrario. No, necesitamos más gente en la iglesia que se quede. Si todos lo hacen al final. No, amado. No todos lo hacen. No todos lo hacen. No es correcto delante del Señor. Mira, dice, ¿no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Esa levadura es justamente ese. Es ese que diciendo ser hermano quiere perseverar en estas cosas. Y amado, no se puede.
No se puede querer tener un pie en el mundo y un pie en el reino. No se puede. No se puede. O le vamos con todo o no le vamos. Pero no me puedo decir hermano y caminar así. ¿Entienden? Por lo tanto, aquí hay una instrucción clara para proteger ¿qué cosa? La santidad de la comunidad mientras se busca la restauración del hermano. ¿Sí? Pablo dice algo muy importante también. A los de afuera los juzga el Señor, pero dentro de la iglesia tiene que hacer su tarea. Por eso, mira, bien entendida, esta también, que es un cliché muy de nuestro tiempo. No hay que juzgar nada. No, que el juicio es malo. No, nosotros tenemos que saber juzgar, pero con justo juicio, como dijo Jesús, con justo juicio. Porque juzgar se trata de discriminar. Es saber decir esto es bueno, esto es malo, cosa que nos dice la misma palabra. ¿Sí? Lo que le estaba diciendo acá a los corintios, fornicar es malo. Y más si es con tu madrastra. Eso es malo. Y si te dicen que eso es malo, no es una falta de amor. Y si el hermano se va ofendido, bueno, se ofende porque le dijeron la verdad. Porque hay que guardar la comunidad, hay que guardar la iglesia. Si nosotros pensamos que no decirle nada a alguien que camina de esa forma, diciéndose hermano, es falta de amor, entonces no hemos entendido lo que es el amor. No entienden lo que es la disciplina. Una vez hace tiempo una persona vino a mí a decirme que quería hacer algo, que era derechamente pecado. Y yo le dije, eso es pecado delante del Señor, ¿sabes? Y me dijo, no sé, no creo, a mí el Señor me dijo que lo hiciera. Listo. Chao. ¿Qué vas a hacer ahí? Es como si este personaje de Corinto le hubiese respondido, no, pero si el Señor me dijo que lo hiciera. El Señor me dijo que mi madrastra era mi mujer y que tenía que intimar con ella. ¿Ves? ¿Qué vas a hacer ahí? Tienes que saber decir, eso es pecado delante del Señor, amado. Es pecado delante del Señor. ¿Qué hace esto? Cuida la comunidad. Pero recuerda esto, ¿qué quiere hacer siempre la disciplina? Restaurar. El ánimo de la disciplina, amado, no es lanzar piedras, es restaurar. Porque todos podemos caer. Y todos vamos a necesitar en algún momento una iglesia que nos quiera abrazar y levantar. ¿Amén? ¿Amén? Pero tiene que haber de nosotros siempre ese ánimo de aceptar la disciplina y dejar que la palabra nos alumbre y decir, es cierto. Mira, este es un caso bien extremo, pero podemos llevarlo a cosas que son más sencillas y pueden ser zorrillas. ¿Guardas rencor contra un hermano? ¿Mantienes falta de perdón contra un hermano? ¿Albergas en tu corazón un desagrado contra otro? Y son cosas chiquititas, pero que al final van a minar tu comunión con el Señor, tu comunión con la comunidad. Por supuesto, este es un caso escandaloso el que acabamos de leer, pero Pablo dice que hay que atenderlo con justicia y con verdad. Por lo tanto, hermano, esto es muy importante. El tema es que es aquel que diciéndose hermano quiere perseverar en esto, aquello no puede ser. Aquello no puede ser. Entonces no se trata de emitir un juicio de condenación eterna, sino de preservar con integridad la salud espiritual del pueblo de Dios y mantener su testimonio ante el mundo. Amén. Quiero que leamos rapidito Hebreos 12 y vamos a tomar la Santa Cena.
Dice el versículo 5. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Hoy día sí. En ese tiempo no. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hacen con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Reina Valera dice bastardos, más fuerte. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Y este es el versículo clave. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Amén. Mira, muy cortito. La disciplina no es señal de rechazo o de abandono. Por el contrario, la disciplina evidencia una relación auténtica de filiación. ¿Ves? El padre es padre de aquel que corrige. Y aquel que no corrige, no lo corrige porque es ilegítimo. Eso nos liga, nos hace parte. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos en la salud espiritual del uno del otro. Estamos comprometidos con que crezcamos juntos en la fe y seamos ese cuerpo. La disciplina, amados, es una marca del cuidado paternal de Dios. Es necesaria. Mira, es dolorosa, pero tenemos que saber aceptarla. Nunca nos va a gustar, pero tenemos que saber aceptarla. Amén. Siempre, amados, no importa en qué momento de nuestra vida estemos, tenemos que saber escuchar la disciplina. ¿Sí? Uno crece, ¿sí? Se hace adulto, se hace mayor, pero tenemos que estar siempre dispuestos a la disciplina. Yo todavía soy hijo y todavía necesito escuchar a mis padres. Y aunque yo podría decir hoy día, bueno, si yo ya soy adulto, pero entiendo que es una disciplina que viene con el ánimo de corregir siempre, porque sigo honrando esa sabiduría, sigo honrando la paternidad. Después, cuando eres maduro, esto lo entiendes. Pues cuando eres inmaduro, no entiendes esto. Nunca gusta, pero cuando tienes madurez entiendes esto, entiendes esa filiación. ¿Ves? Justamente eso, porque cuando tienes a alguien que te corrige, la corrección misma te está diciendo, hay filiación, hay amor. Eso es lo que sigo entendiendo, aún siendo adulto, si mis padres me corrigen o me disciplinan. Ese lazo paternal aún existe. Porque son mis padres. Y siempre van a hacerlo. ¿Ves? Por lo tanto, amados, tenemos que saber tomar la disciplina del Señor. ¿Amén? El Señor es bueno, amados, pero en su bondad nos disciplina. ¿Amén? Así que cuando haya disciplina, no te enojes. Traga el trago amargo. Pero después, como dice el texto, va a traer frutos. ¿Sí? La apacible cosecha de una vida recta. Amén.